Sí, Claudio, se ve muy bien. Bueno, lo que estoy tratando de hacer, Ana María, Sí. es comparto una sola parte de la pantalla, entonces puedo ver lo que Ah, van más o menos qué escribiendo. bien, qué bien. Es para poder tener el chat al lado, para Claro, eso. claro. Ah, Ujú, bueno, sí, sí. qué bien. Bueno, a ver si puedo aprender yo. Mm. Bueno, bien. Y a ver, déjenme que haga una prueba antes de empezar. Eh, a ver si ahí ven el video. Sí, Este video muestra ahí se el ve, ensayo de ¿cierto? tracción Sí, se alcanza a Sí, ver, sí, profe, profe. se ve y se escucha. Bueno, comercial 6063. perfecto, genial. Bueno, entonces empezamos. Vamos a ver Profe, qué sale. disculpe que le Sí, interrumpa. decime. ¿Esta presentación está en la página? Mirá, creo que sí, creo que estaba. Quizás la tenga que habilitar. Haceme acordar cuando termine de hablar, por favor, que la habilite. Ok, perfecto, profe. Ok. Cuando termine la clase. Sí, dale, por favor, así no me olvido. Profe, ¿Te tengo un escucho? compañero que está en sala de espera. A ver, para que vamos a ver quién podrá estar en sala de espera. Dame un segundo. No sé por qué voy a pasar a sala de espera. A ver, admitir todo. Ahí se debería estar uniendo. A ver, avísame cualquier cosa. Ahí veo que hay como 22 en sala de espera. Sí, sí, ahí está. Bueno, bueno, estamos, ¿no? A ver, Profe, quedaron. no sé si tiene gente en la sala de espera. Sí, eso estaba viendo. Uno solo ahí. Claudio, Sí, Ana María. en la clase anterior lo que se hizo fue que Anita me anula la sala de espera, o sea, me habilita la sala de espera para que todos los alumnos puedan ingresar. Entonces yo ahora Claro. le estoy escribiendo a ella. No, ya igual ahora Ana María no se da problema, porque No hay problema porque vos ya tenés el... le puse Claro. admitir a todos, los admití a Ah, todos, perfecto. entonces, pero lo que pasa es que Bueno, bueno. se vuelven a cargar y Va. tenía que volver pero bueno, dale, está bien no ponerse a la espera, tal cual. Entonces ya directamente se arranca. Claro, ese es el problema, que van llegando tarde, entonces, bueno, vamos a arrancar igual, ¿sí? Así vamos empezando. Si aparece alguien más, lo... Bien, perfecto, ahí estamos. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es lo que sería eh, el diagrama real y convencional. Eh, a ver, déjenme a ver si puedo anularlo. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, les decía que vamos a ver el ensayo de tracción. Ya han estado hablando el otro día con la doctora. Y bueno, ahora lo que nos vamos a dedicar es un poco a lo que sería el ensayo, lo que sería el ensayo real y cuáles son las diferencias con el convencional y sobre todo cuáles son las utilidades o usos que tiene uno u otro. En general, como ingenieros, lo que vamos a hacer es trabajar en un diagrama convencional, con un diagrama convencional, pero hay ciertas situaciones que hay que trabajar con un diagrama real.
Bueno, pero primero hay que recordar algunos conceptos. Al otro día la doctora algo les había mencionado de lo que serían los conceptos de plasticidad y elasticidad y cómo puedo clasificar las deformaciones. Nosotros básicamente hemos visto una sola respuesta, tensión, deformación, y bueno, hay muchas más, sobre todo en lo que se llama en el campo inelástico, ¿sí? Es decir, dicho de otra forma, todo lo que no es elástico. Bueno, nos vamos a encontrar que hay varias respuestas o varios tipos de respuestas que conducen a un comportamiento no lineal de los materiales. Bueno, ¿cuál es lo más intuitivo, digamos, o el caso más intuitivo en cuanto a la respuesta, digamos, en deformaciones de un material? Bueno, tomemos un alambre, todos conocemos el caso. Déjenme un segundo que voy a cerrar una puerta, así me puedo concentrar mejor. Una puerta que en realidad es de un balcón. Ahora sí, así no me distrae. Entonces, pues se escucha de la calle y bueno, entonces me distrae un poco. Entonces, vamos a trabajar hasta el caso más intuitivo. Lo que les decía es el caso de justamente, por ejemplo, un alambre en el cual yo lo que estoy haciendo es, le aplico una determinada fuerza, básicamente lo estoy empujando ese alambrecito, y si la fuerza no es suficiente, yo saco esa presión, esa fuerza que estoy aplicando y retorna a su forma original. Pero ¿qué pasa si yo ahora aplico una fuerza mayor? Bueno, va a quedar mucho más, en realidad voy a aplicar una fuerza mayor y bueno, voy a producir lo que se llama una deformación permanente. ¿Sí? Bueno, esa deformación permanente está asociado o puede nombrarse como deformación plástica. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá tenemos el caso, tenemos la figura en donde podemos ver eh, cómo se deforma. Bueno, entonces, básicamente las deformaciones las vamos a clasificar como elásticas y plásticas y vamos a definir consecuencias de la carga, o la vamos a definir las deformaciones como una consecuencia de la carga o esfuerzo al que se somete un material, de tal manera que sus dimensiones originales cambian. Bueno, hay distintos tipos de deformaciones, podemos clasificar en lo que sería pequeñas y grandes deformaciones, eso es independientemente de si las deformaciones son elásticas o son plásticas. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a considerar que una deformación es pequeña? Justamente cuando las dimensiones del cuerpo, a ver, no voy a poner una regla particular, a ver, porque es más complejo definir lo que es pequeña deformación y grandes deformaciones, pero tomémoslo como un concepto intuitivo. Me parece que la próxima clase vamos a admitir hasta una determinada hora y el que no entre, si no están todo el mundo conectándose tarde. Bueno, no todo el mundo, pero varios. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de una pequeña deformación cuando las dimensiones del cuerpo cambian sin ser lo suficientemente apreciables. Fíjense que es un poco, digamos, sin una definición muy exacta. Y después vamos a hablar de lo que serían grandes deformaciones cuando vemos que las dimensiones del cuerpo cambian, cambian en forma considerable. Bueno,
Las elásticas, entonces, ¿cómo las vamos a clasificar? Las vamos a clasificar como aquellas deformaciones en las cuales yo le aplico una acción y cuando salgo dejo de aplicar esa acción, es decir, por ejemplo, una fuerza o una carga, cuando dejo de aplicar esa fuerza, va a retornar a sus dimensiones originales. Y voy a hablar de que es una deformación plástica cuando yo aplico una fuerza y no recupero esa forma original, ¿sí? Por más que saque la carga. Bueno, vamos a ver que esta deformación tiene que ver, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el tema de imperfecciones cristalinas. Vamos a entender mejor que para que se produzca una deformación plástica se están rompiendo enlaces, ¿sí? Es decir, que voy a tener desplazamientos atómicos permanentes. Bueno, ¿cómo era el ensayo de tracción? Básicamente consistía, yo aplicaba una carga, yo tengo una probeta, supongamos una probeta cilindro circular, en donde lo que hago es, ¿cómo hacía? Aplicaba una carga, una fuerza, en este caso en sentido longitudinal, es decir, en el eje longitudinal de la probeta, eso se va deformando y voy midiendo básicamente en cada instante cuánto es la diferencia entre la longitud original y la longitud actual, es decir, cómo va cambiando su longitud. O lo que podríamos decir de otra forma, lo que se llamaba alargamiento. Bueno, esto normalmente lo que se busca hacer, justamente para independizarlo de las dimensiones, es transformarlo en, básicamente, dividir la fuerza por la unidad de área y lo que serían los alargamientos, lo vamos a también a dividir por una longitud de referencia y entonces vamos a obtener lo que se llama una deformación. Que tampoco, o sea, justamente uno va a tener unidades de fuerza, las tensiones van a tener unidad de fuerza por unidad de área, y en el caso de las deformaciones lo voy a tener que es adimensional. Bueno, a ver, recordemos cómo era esto. Voy a poner un pequeño video. Bueno, fíjense cómo voy aplicando la carga, y en esa carga que voy aplicando va cambiando las dimensiones y voy obteniendo una curva, en este caso fuerza de formación, y luego si lo divido, como dije hace ratito, puedo obtener una fuerza tensión, voy a tener un diagrama tensión de formación. Bueno, ahora veamos el ensayo, cómo sería. Ahora eso es representativo, cómo sería con un ensayo, de tracción sobre con un ensayo grabado, digamos, en forma real. Una cuestión importante a tener en cuenta es, ven, el mouse lo ven, ¿sí? Cuando lo paso por acá se ve perfectamente, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, van a ver que esta probeta, que es cilíndrica, acá tengo las mordazas, ahí se alcanza a ver bastante bien las mordazas, cómo está sujetado. Igual en laboratorio van a ver después un ensayo de tracción. Y una cuestión importante, van a ver que lo estoy traccionando, estoy aplicando la fuerza hasta el caso de que se va a empezar a formar una reducción acá, ya le vamos a poner nombre a eso, y esa reducción que vamos a tener va a conducir luego a una fractura. Todo eso después le vamos a ir poniendo nombre. una probeta de aluminio. Profe, una pregunta. Sí, así. ¿Los extremos tienen alguna razón por la que tengan mayor diámetro que en el centro? Sí, para que justamente rompa en la zona más delgada. Ok, muchas gracias. Porque justamente arriba es donde está sujetando y está, si
O sea, si eso está aplicando fuerza, de alguna forma está deformando. ¿Está bien? Entonces buscas que rompa en la zona más delgada, en la zona donde no tiene ningún otro tipo de fuerza que vas a tener. En esta parte vas a tener todo lo que son las fuerzas de fricción, corte, etcétera. Bueno, eso te va a permitir que en esta zona donde te interesa medir, tengas una medición precisa y no afectada por otros estados de carga o lo que les decía, rozamiento, etcétera. El rozamiento acá tiene que ver con algo que se llama contacto también. ¿Está bien? Entonces eso introduce fuerzas, se llaman fuerzas de contacto. Y bueno, yo lo que quiero es justamente obtener una medición sin otro tipo de fuerzas que me afecten a mi medición. 60-63. Eso de 60-63 es el tipo de aluminio, que es bastante dúctil. Una probeta tipo B1, es decir, una longitud calibrada de 2 pulgadas y un diámetro inicial de media pulgada. Bueno, a ver, con respecto acá, menciona particularmente un tipo de probeta con una nomenclatura. Bueno, eso va a depender, la nomenclatura va a depender de que, acuérdense que vieron normas y que había varias normas, van a ser ASTM, lo que era IRAM, bueno, hay muchas, las normas británicas, brasileras, etcétera. Bueno, eso, la nomenclatura va a depender un poco de la norma que estén utilizando, ¿no? Por eso guarda acá cuando menciona la norma. Acá se detalla la estricción o encuellamiento. Fíjense ahí cómo, voy a dar 10 segundos para atrás, lo corrí el video, fíjense cómo en esta zona se empieza a disminuir la sección transversal. Y un diámetro inicial de media pulgada. Acá se detalla Ahí fíjense cómo se empezó a localizar. Ahí no sé si alcanzan a ver el cuello, como hay o sea, la luz con que lo han grabado no se ve, no ayuda, pero fíjense cómo ahí se empieza a ver una disminución del cuello. la estricción o Ahí, encuellamiento ahí perfecto, y ahí se rompió, ahí se fracturó. y la fractura. Bueno, entonces, ahora sí, viendo bien cómo se produce, ese sería todo el ensayo, ¿no? Todo el proceso del ensayo. Entonces, uno intuitivamente puede darse cuenta que aparece una disminución transversal en cierta parte del ensayo que no me aparecía al principio del ensayo. Es decir, donde solo había deformaciones en dirección longitudinal, bueno, ahora van a aparecer deformaciones en dirección transversal también, cuando aparece ese cuello. Entonces, esto ya lo mencionamos. Y bueno, hay una cuestión importante, es recordar que en el diagrama convencional va a estar referido a qué? A lo que sería, si calculamos tensiones, va a ser la carga sobre la sección transversal original, y las deformaciones, lo que sería la deformación, tiene todos estos nombres, puede recibir: unitaria, convencional o ingenieril, ¿sí? A esta tensión también se le llama o convencional o ingenieril. Entonces, fíjense que acá la característica es que está dividido por el área inicial y acá por la longitud inicial. El problema es, o el inconveniente es, que cuando yo hago realmente un ensayo, esa sección va a cambiar, ¿sí? Entonces, podríamos decir, como una falsa, digamos, una curva que no representa totalmente la realidad cuando yo trabajo con el diagrama convencional, en el cual me hace creer que al aumentar la carga, sobre todo cuando se me estoy acercando a la fractura, se rompe a una carga menor la probeta que la que, o sea, que la carga máxima. Eso sería bastante ilógico. ¿Está bien? Entonces, ahí aparece el diagrama real y que en una gran parte
va a diferir del diagrama convencional. Bueno, recordemos, veamos primero, trabajemos en lo que sería un diagrama convencional, como el que está acá, ¿sí? Y donde tenemos las distintas etapas de la deformación de la probeta. Quiero que ustedes vean, por ejemplo, que en la zona de abajo, ¿sí? Voy a tener una zona de deformación elástica, pues uno habla de deformación elástica uniforme, después luego voy a hablar de una zona de deformación plástica uniforme, después aparece la estricción en cierta zona, y al último, si sigo traccionando, va a conducir a lo que se llama fractura. Bueno, fíjense que acá están marcados solo los puntos principales, ¿sí? En este diagrama de tensión de formación solo hay, fíjense, lo que sería el módulo elástico, que es la parte elástica, la tensión de fluencia, la tensión última, que también suele llamarse, o sería la máxima, y en realidad por nomenclatura esta se le suele llamar la tensión máxima, y acá sería la tensión última, que sería la de fractura. Bueno, fíjense una cuestión importante. En toda esta zona hablo de que hablo de uniforme. Ustedes en los apuntes en castellano suele usarse la palabra homogénea. ¿Está bien? Como que va a ser homogénea. A ver, una pregunta. ¿Están todos adentro, cierto? No hay nadie que esté esperando, ¿correcto? No han hablado en el grupo para que agregue a nadie, profe. Pareciera que sí. Bueno, eso quería saber. Listo. Entonces, gracias. Entonces, continuando, van a ver que tienen una zona en la cual es uniforme, o vamos a hablar de deformaciones homogéneas, y en otra zona que ya no tengo una deformación homogénea, sino que tengo lo que sería un cambio de sección transversal. Acá, en esta zona y en esta zona, todas las deformaciones están distribuidas justamente homogéneamente. Sin embargo, a partir de acá, de esta zona de ahí, de lo que sería la carga máxima, se empiezan a localizar las deformaciones, y ya hablo de deformaciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque en este caso, ya van a ver enseguida en una animación, que tengo mayores deformaciones en la zona central del cuello. Bueno, esto ahora es importante destacar o explicar lo que sería el estado de tensiones una vez que me aparece el cuello. En esta zona, a mí me va, básicamente, las tensiones, el estado de tensiones que tengo es un estado uniaxial. Entonces, acá yo aplico la carga, en esta zona, se deforma, saco la carga y vuelve a sus dimensiones originales. En esta otra zona, una vez que paso justamente el punto de fluencia, aplico una carga, saco la carga y queda deformado permanentemente. Entonces, fíjense una cuestión ahí, que está en esta curva particular, y es que una cuestión importante a considerar, fíjense que no estamos marcando la zona de fluencia. Está bien, esa parte donde justamente se producía toda la zona de fluencia. Bueno, no todos los materiales tienen esa zona de fluencia, y los que lo tienen, o sea, cuando hablamos particularmente, por ejemplo, de metales, los metales que los tienen, digamos, uno cuando lo dibuja lo exagera, es una zona muy pequeña. ¿Está bien? Que por ahí uno se exagera, o sea, se aumenta, es como si hiciera un zoom para poder apreciarlo mejor. Pero muchos materiales, y sobre todo los no ferrosos o los aceros de alta resistencia, la zona de fluencia directamente desaparece. Bueno, en esta zona, hasta acá,
Esto sería, habíamos dicho que era uniaxial, básicamente tenemos un estado de tensiones uniaxial, es decir, en la dirección longitudinal. En este caso también, ya vamos a ver por qué, cuando aparezco en esta zona, vimos hace ratito en el video, que empezaba a aparecer un cuello, una zona. Bueno, y eso es porque se están concentrando las deformaciones. También ya vamos a ver por qué. Se están concentrando esas deformaciones en esta zona, y entonces mi estado de tensión deja de ser uniaxial para transformarse en un estado triaxial de tensiones. Y guarda acá, presten atención porque eso suele confundirlos cuando al momento de explicarlo, porque tampoco es sencillo. Acuérdense que me va a aparecer, fíjense, miren, concéntrense en el dibujo, en este dibujo. Voy a tener tensiones en esta dirección y voy a tener tensiones también en lo que sería, a ver, déjenme una cuestión, en esa zona de ahí, voy acá, fíjense que voy a tener básicamente tensiones en, esperen que le estoy agarrando un poco la mano, que no lo había usado Zoom para explicar el clase. Entonces, fíjense que ahí voy a tener una zona en la que voy a tener una tensión en dirección vertical y voy a tener tensiones en dirección transversal. Es decir, voy a tener... ¿Qué va a pasar? Voy a estar traccionando en ese sentido, voy a tener deformaciones en ese sentido, pero también se está estrechando. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un achicamiento hacia el centro de la probeta. Bueno, eso si yo ahora considero coordenadas cilíndricas, me va a llevar a que acá también se produzca un estado de tensiones. Ese estado de tensiones va a ser un estado, voy a hablar de un estado triaxial de tensiones, y son tensiones normales. Eso es importante entenderlo. A ver, voy a hacer una prueba, no sé si me va a dar la habilidad para hacerlo, ¿no? Pero bueno, si no, sepan disculpar. Ahí está. Si yo saco una porción de esa probeta, supónganse que me voy a esta zona y saco una porcioncita, ¿sí? Por ejemplo, un cubito, voy a poder observar que tengo tensiones digamos, en las distintas direcciones. ¿Cómo estoy? Dígame para dibujar. Y para hacer Está bastante bien. Voy bastante bien. Mejor que yo, profe, tranquilo. La coordinación me cuesta, pero voy. Entonces, voy a tener tensiones, básicamente tensiones normales, en tres direcciones distintas, ¿sí? Esas tres direcciones distintas son, básicamente, acá arriba, lo que sería, en esta zona, lo que sería, si definimos, fíjense que acá tenemos probeta cortada, ¿sí? Entonces voy a tener, fíjense, un radio, un eje que le voy a llamar un Z, este sería el eje de simetría, por supuesto, y además, en este sentido, voy a tener lo que se llaman tensiones circunferenciales. Entonces, es importante entender que cuando yo hago este dibujo, cuando hago ese dibujo, de ninguna manera estoy hablando no estoy hablando de tensiones tangenciales, son todas tensiones normales, ¿sí? Nada más que ahora en vez de tener una sola, que al principio en toda esta zona era sola esta tensión tenía, ahora en esta zona, yo les dije que acá estaba teniendo deformación en distintos sentidos, bueno, van a aparecer tensiones en dirección normal, es decir, en lo que se llama tensión normal en dirección circunferencial, es decir, alrededor del círculo sería, para ponerse que son coordenadas cilíndricas, en dirección del radio y en dirección de Z o el eje longitudinal. Esas serían básicamente las distintas
tensiones que me aparecen. ¿Sí? Entonces hasta ahí yo ni he hablado de tensiones tangenciales. Bueno, en principio no tengo tensiones Profe, disculpe la tangenciales. pregunta, tal vez ya lo Sí. dijo, pero no entendí si esas tensiones triaxiales, dijo, aparecen solamente en esa deformación de ese cuello, digamos, o en toda la probeta. No, está muy bien la pregunta. No, justamente en el cuello. Cercana al cuello. O sea, cuando se termina el cuello, digamos, porque el cuello acá está como, fíjate, a ver, este dibujo lo explica mejor. Si vos te fijas, en toda esta zona ya hago un comentario, pero en todo lo que sería esta zona, me van a aparecer justamente tensiones que van a ir disminuyendo en dirección estas componentes, ¿no? Esas componentes del tensor de tensiones. Claro. Y que cuando vaya saliendo el cuello van a ir disminuyendo en ciertas direcciones, digamos. Claro, en esta zona no vas a tener justamente, acá vas a tener prácticamente un estado uniaxial, ¿no? Es bastante complicado digamos, el estado de tensiones que aparece. Y todavía hoy en día se sigue discutiendo, digamos, ¿no? Profe, pero esa tensión No, disculpe, terminé de explicar, pensé que había terminado. Dale. O sea, al empezar a estirarse la probeta, no aparecen esas tensiones triaxiales justo antes de que aparezca el cuello en toda la probeta, digamos, porque tiene que estirarse y achicar el radio. No, pero justamente acá tenés, a ver, sí, o sea, en parte tenés razón, pero son despreciables. O sea, cuando ya te estás acercando al cuello, son despreciables. O sea, perdón, cuando te está por aparecer el cuello, o sea, cuando te está por aparecer justamente esta zona que se corresponde con esto, bueno, ahí empieza a... Todo digamos, las deformaciones se concentran ahí, el estado triaxial se destaca acá, y en estas zonas vas a tener una disminución, pero es muy chica. Entonces va a ser totalmente despreciable con respecto a las magnitudes que tenés acá. Profe, Sí. yo tengo una duda relacionada con algo que explicaron el otro día. Mostraron que la profesora mostró que algunos materiales prácticamente se fracturaban, o sea, no tenían una como reducción. Enseguida vamos a ir. Sí, enseguida vamos a ir a fractura, que eso es los materiales frágiles. Sí, hoy lo vamos a hablar. No eso. Tendrían un estado triaxial muy corto. No, esto normalmente se asocia a materiales dúctiles. Ah, bien. O sea que esto es para materiales dúctiles. Sí. Vamos a ver que después hay toda una transición entre lo que sería o sea, a ver, ponemos como casos extremos lo que sería o muy dúctil o muy frágil. Y después vamos a ver que en la fractura hay toda una transición entre medio. O sea, hay materiales que, a ver, es paulatino, según el material que sea, sí. vas a tener varias opciones, digamos. Sí, me imagino que habrá como materiales intermedios, pero justo mostró la profesora como uno que la curva pasaba de la tensión máxima a la fractura prácticamente, entonces yo me imagino que esto que vimos ahora sería para los casos contrarios. Claro, este sería tal cual. Entonces, para dejar en claro, este sería un caso dúctil y el otro caso que vos estás mencionando sería un caso frágil, digamos, que justamente no se produce, o sea, a ver, no hay cuello y al no haber cuello no aparece un estado triaxial. Bien, gracias. De nada. Fue una consulta. Sí. Vio que usted habló de una componente que va en dirección del radio, ¿correcto? Sí, perfecto. En este caso, sería hacia adentro, ¿correcto? Claro. Porque se veo el dibujito acá lo que te está haciendo, acá lo único que se está haciendo es marcándote la dirección de las tensiones, ¿no? O sea, claro. ¿Sí? No es el sentido de... Perfecto, bien. Sí, ya me quedó claro. Solo eso era mi duda. O sea, esto solo indica las componentes, no estamos hablando de signo de las componentes. Bien, perfecto. Y profe, si hubiera una componente, creo que dijo usted, no me acuerdo la palabra, pero que es en relación a la circunferencia, habría una torsión ahí, ¿correcto o no?
No, porque son tensiones normales y no tenés tensiones tangenciales. Buenísimo. Eso es importante, eso es intentante. A ver, eso hay que aislarlo, por eso dije que no es tan fácil entenderlo, ya está bien la pregunta, digamos. Claro, porque tiene una región, digamos, la Sacás un tensión que es cubito. el eje Z, Es como, está la que es la es como si radial. sacaras un cubito. Es como si sacaras un cubito. Y ese cubito le estás cambiando el volumen, básicamente. Y ni siquiera es eso. O sea, y si hablas de plasticidad de metales, ni siquiera, o sea, yo no lo mencioné para no complicarlo, pero ni siquiera se está cambiando el volumen, está distorsionándose. Exacto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, entonces, fíjense cómo serían los estados de tensiones. Yo acá voy a tener, por supuesto, la carga más grande, la tensión, yo tengo las tensiones, ¿sí? Que por supuesto está actuando en toda la sección. Y fíjense una cuestión importante, este es el radio, ese R grande es el radio de curvatura de ese cuello. El A acá representa el valor extremo de la probeta en el radio, en la zona justamente en el otro eje de simetría. Y fíjense una cuestión, acá aparece la carga en dirección de Z, perdón, la tensión en dirección de Z, y lo que serían las tensiones radiales y circunferenciales. A ver, una cuestión importante es, fíjense que la diferencia que hay entre las radiales y circunferenciales con la sigma Z o la axial, es bastante grande la diferencia, pero no dejan, o sea, no son despreciables estas, ¿está bien? Estas tensiones. Por eso se habla de un estado triaxial de tensión. Profe, disculpe, ¿qué dice abajo de sigma Z que no alcanzo a leer? Ese sería, es un sigma promedio. A ver, una cuestión importante, no, esa es una cuenta que se saca de una tensión promedio, ¿está bien? Porque fíjate que acá vos tenés como un valor mínimo de sigma Z y acá tenés un valor máximo. Y entonces ya adelantándonos, o sea, por como ustedes ven las tensiones, ¿desde dónde hacia dónde se empezaría a romper la probeta? ¿Desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro? Desde adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. A ver, ahí contestaron lo contrario, justamente. Yo diría desde adentro hacia afuera, pues como que en el centro están como más grandes las tensiones. Son más grandes las tensiones en el centro. Claro, son más grandes las tensiones en el centro. Entonces empieza a romperse desde adentro hacia afuera. Bueno, hasta ahí lo que sería el estado triaxial de tensiones. Sí, acuérdense que son todas tensiones normales. En la zona esa del cuello. Sí. Disculpe, pero no logro ver cuál es la magnitud de la tensión. ¿Dónde se ve en el gráfico? Acá tenés este sería sigma Z. Sí. Y acá sería sigma R y sigma tita. Empieza acá con un máximo y termina acá con un mínimo. Hasta empieza acá con un máximo y termina acá con un mínimo. Ah, bien. Todo eso es en esta zona. O sea, es como si vos hicieras un corte ahí, en donde estoy haciendo la línea, justo en el eje de simetría. Y ahí vas haciendo. A ver, te fijas cuánto valen las tensiones acá y las gráficas. Te fijas cuánto valen las tensiones ahí y las gráficas. Y así sucesivamente. Pero siempre estás hablando de la zona esa media. O sea, ok, sigma R sería la tensión radial. Claro. Ah, sigma bien, tita, bien. la circunferencial. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta zona, justamente, y en esta zona no tengo esta distribución. ¿Sí? No aparecen tensiones. Entonces, ni tampoco voy a tener esta sigma Z así, sino que voy a tener una tensión, una sigma Z constante. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría ahora con lo que sería... Profe, una pregunta antes de que siga. Sí. En la diapositiva anterior, no sé si tiene que ver o es relevante dónde aparece el cuello, porque como vimos en el video estaba más próximo a la parte superior. En cambio acá en los gráficos está más idealizado y centrado. Sí, tal cual. No sé si eso depende del material o tiene alguna importancia. A ver, el otro día acordate que vieron una ley de semejanza y que no necesariamente va a romper la probeta en la zona central. Sí, puede romper, acá está graficado. Igual lo que estábamos explicando es válido, no importa si se rompe más arriba o más abajo.
Esto no necesariamente, o sea, no está restringido a que se fracture en la mitad, para nada. Ok, gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces, lo importante acá es saber que el estado triaxial de tensiones son todas tensiones normales. Bueno, y ahora, fíjense que lo que vamos a hacer, bueno, ahora vamos a charlar, básicamente, entonces, acá se ha graficado, ya me adelanto, ¿no? Donde hay un diagrama, o sea, hay un diagrama en lo que sería con las líneas llenas, voy a tener un diagrama convencional, el que ya conocían. Aprovecho ya para definir algunas cuestiones de plasticidad. Esta es la zona de fluencia, que también se llama plasticidad perfecta, porque no hay la doctora les habló de lo que sería, de lo que era la acritud o el endurecimiento por deformación. Fíjense que acá es constante prácticamente. Esto está, por supuesto, está promediado. Ustedes vieron que el otro día esto tenía como unas oscilaciones, ¿está bien? Ahí yo lo estoy exagerando, pero básicamente está promediado. Entonces, podría hablar de una plasticidad perfecta porque justamente no hay endurecimiento. Después, en este caso, en esta zona de acá, voy a tener una zona con endurecimiento y después, por deformación, y esta parte me va a aparecer la fractura. Si yo mirara, siendo estrictamente, o sea, siendo, digamos, más preciso, no estrictamente, siendo más preciso, se me presentaría una zona de ablandamiento. Eso no es real, digamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el engaño que me produce el diagrama convencional? Y bueno, me hace creer que como mencionaba anteriormente, mi probeta se va a romper o se va a fracturar a una carga menor que la carga máxima. Ahora, eso yo lo obtuve, o sea, lo pudimos obtener básicamente considerando, ¿se acuerdan? La sección, o sea, lo que era la sección original, es decir, el x0, el S sub 0, que sería básicamente cuando empiezo el ensayo y no se ha deformado la probeta. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora, en vez de hacer eso, hago un ensayo bastante más complejo, que es no solo medir cómo cambia la longitud de la probeta respecto a su longitud original, sino que yo ahora, cuando me aparezca el cuello, hago otras mediciones y empiezo a medir cómo disminuye el diámetro también. Bueno, intuitivamente uno se da cuenta que es un ensayo mucho más complejo, ¿está bien? Y de hecho las máquinas que tenemos en la facultad no podemos hacer ese ensayo. Sí, hay algunos lugares, por ejemplo, hay 3 o 4 lugares acá en Argentina que lo hacen, pero si no hay que ir a Buenos Aires, a Bariloche, o cruzarse a Chile, por ejemplo. No en todos los lugares se hace, no son tantos los lugares en donde se hace un ensayo de tracción real. ¿Está bien? Claro, pues se puede medir la fuerza, pero no se puede medir, digamos, el diámetro. Entonces te termina dando el convencional, ¿o no? Claro, si no podés medir el diámetro, o sea, o el cambio de sección, digamos, de alguna manera, no podés obtener el diagrama real. Bien, perfecto. Ahora hay un montón de métodos, justamente con gente que yo trabajo en colaboración de la Universidad Católica de Chile, que son argentinos en realidad. Han comprado, por ejemplo, unas máquinas que lo que hacen es medir, a ver, no es como se hacía antiguamente este ensayo, que uno lo que hace es, el ensayo real estoy hablando, lo que se hace es detener el ensayo, se mide, son máquinas especiales por supuesto, y uno va midiendo a lo largo, deteniendo el ensayo y midiendo. Bueno, lo que ellos han comprado es una máquina que directamente mide por láser y uno no necesita estar deteniendo el ensayo, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, eso se está usando muchísimo ahora, que es realizar este ensayo y medir las deformaciones externas por medio de imágenes, digamos, ¿no? Van relevando imágenes y midiendo esa deformación.
Bueno, con eso, justamente con esa menciono eso porque tenemos una colaboración para trabajar con esas máquinas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que ahora yo lo que voy a hacer, ahora voy a dividir la carga, ya no por la sección original, sino por la sección actual, o sea, por la real. A medida que va cambiando, la voy aplicando a la fórmula sigma igual a P sobre S. Entonces, acuérdense, que sí se acuerdan, ¿no? Cómo era la fórmula de tensión. Sí, eso está claro. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, voy a obtener, sacando las cuentas, voy a obtener lo que sería esta línea punteada, que es el diagrama real. Entonces, acá fíjense que aparece un comportamiento que uno esperaría, que la probeta se fracture cuando la carga es máxima. Entonces recordemos, bueno, esto yo no voy a entrar tanto en detalle acá en la slide, voy a entrar tanto en detalle porque ya se charló el otro día. Entonces lo que me interesa es que acá mencionar es que yo acá tengo toda una zona lineal, en esta parte tengo una zona lineal. Si yo tuviera afluencia, puedo considerarlo como aproximadamente una recta horizontal, en promedio. Y después tengo toda esta zona del diagrama real en el cual tengo un comportamiento no lineal. Entonces, recordemos que el módulo de Young lo definíamos, o el módulo elástico longitudinal, lo definíamos como la relación, acuérdense que salía de la ley de Hooke, ustedes esto ya lo conocen, y básicamente era el módulo de Young por la deformación. Bueno, esto vuelvo a decir, esto ya se habló el otro día, entonces no vamos a volver sobre el tema para no perder tiempo. Entonces, ahora... Sí. Una pregunta. El otro día me parece que en la clase dijo que en la práctica se utilizaba más el diagrama convencional que el real, ¿cierto? Bueno, me hiciste bien, bien, está bien, pues me hiciste justamente acordar que les iba a mencionar eso, que les quería mencionar eso. Entonces, depende, es la respuesta. Todo depende en el rango de formaciones que vayas a trabajar. Sí, lo que decís es cierto, digamos, o sea, habitualmente uno trabaja, o sea, la mayoría de los diseños o verificaciones, pues no necesariamente vamos a diseñar siempre algo, sino que podemos verificar algo, voy a trabajar en un rango de pequeñas deformaciones. Y yo el otro día justamente puse el ejemplo, no sé, de una mesa, una silla, un eje de un auto. O sea, yo no quiero que se deforme, supongamos que es metálico, no quiero que quede con una deformación plástica. Quiero que no se deforme, que resista cargas, que se deforme elásticamente, porque eso está bien, digamos, eso ayuda al soportar cargas, que se deforme elásticamente y que cuando yo saque esa carga la recupera. O sea, imaginen, a ver, un ejemplo más extremo, el ala de un avión. O sea, si yo le aplico una carga, o sea, el avión, ustedes si han visto alguna vez cuando se han tenido la oportunidad de hacer algún viaje, han visto que las alas se van moviendo todo el tiempo. O sea, no están quietas, no es algo rígido. ¿Está bien? No tiene una oscilación. Bueno, esos se están deformando elásticamente. Lo importante es que no quedan deformados una vez que yo aterrizo. ¿Está bien? Bueno. Eso después van a ver que trae aparejado otros problemas, ¿no? El tema de esa oscilación permanente general. Bueno, en este caso, entonces, ¿a qué voy con eso? Que normalmente cuando voy a recurrir a un ensayo de tracción para obtener datos de un material, en tracción justamente, y aparte de caracterizar lo que sería módulo de Young, etcétera, etcétera, normalmente me va a alcanzar con realizar este ensayo convencional. Si yo lo que voy a hacer, a ver, yo quiero ir a este para no confundir, si yo normalmente voy a estar acá en esta zona, voy a estar en la zona elástica, lo habitual es que esté en la zona elástica, ¿está bien? Y si trabajo en plasticidad, normalmente es con muy pequeña plasticidad, muy, muy pequeña. Cuando ya arranco en esta zona, todo esto,
es todo plasticidad de grandes deformaciones. Y la historia cambia radical, o sea, a ver, cambia mucho. Y para poder describirlo hacen falta otras herramientas matemáticas, digamos, ¿sí? Mucho Claro, más y es raro formales. que se ensaye la plasticidad de un material, ¿no es cierto? O sea, que se estudie Lo eso, vas a digamos. usar, de hecho se estudia mucho, o sea, yo, no sé, yo realmente a lo que me dedico en investigación es plasticidad computacional, y lo que uno hace en realidad es para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, si querés simular un ensayo de tracción real, si querés simular el forjado de un tubo, por ejemplo, suponete que va a ser un tubo de petróleo, o sea, nosotros después, cuando vayamos avanzando en las clases, seguramente les mostraré unas simulaciones de eso que tengo de un proyecto que se hizo en colaboración, digamos, que también es asociado a eso, a cómo obtenés un tubo para petróleo, justamente tubos de alta presión. Ujú. Ahí vas a poder ver que para esas aplicaciones, poner lo que decía el otro día, querés hacer la puerta de un auto, una lata ¿cómo es que se llama? Son todos ejemplos típicos de grandes deformaciones plásticas, ¿no? Una lata de cerveza, de gaseosa, después en compresión una moneda, por ejemplo, la gente esta que les mencionaba de Chile, han hecho estudios de un proyecto que les pidieron de la estampa de monedas, digamos, que necesitaban hacer cierto dibujo y no obtenían digamos, la estampa que querían, y bueno, hicieron todo un estudio de grandes deformaciones para poder obtener la estampa que querían, digamos. Son muchas aplicaciones, pero no es o sea, son aplicaciones específicas. Entonces, lo cierto es, como mencionaban hace ratito, que al menos que yo esté trabajando en ese tipo de aplicaciones específicas, voy a usar el diagrama convencional porque voy a trabajar justamente en el rango de las deformaciones elásticas. Y y fíjense que acá, o sea, una cuestión importante a tener en cuenta es que yo ahora vamos a desarrollar determinadas unas fórmulas. O sea, el mundo de la plasticidad lo vamos a ver muy breve, o sea, es casi, le pueden dedicar la vida, digamos, como muchas cosas, como la mayoría de los temas que estamos viendo en la materia. Está bien, yo, o sea, hago plasticidad, digamos, eso es lo que dedico en investigación. Cuando no doy clases hago eso, aparte de vivir, por supuesto, pero, eh, o sea, uno puede dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces, antes de pasar a las fórmulas, una cuestión importante a aclarar. Fíjense que acá, exageradamente e intencionalmente, acá no aparece, acá por supuesto en la parte plástica no hay diferencia, en esta zona tampoco. O expresar violencia, está bien el límite de fluencia final. Y las fórmulas que nosotros vamos a charlar son válidas solo hasta que aparece el cuello. Es decir, van a ser válidas las fórmulas para establecer las relaciones entre el diagrama real y convencional, van a ser entre el punto C y el D. ¿Sí? Podría perfectamente, si quisiera, considerarlas en esta zona, pero habitualmente acá vuelvo a decir, esto está muy exagerado, entonces para un metal sin duda está exagerado. Entonces podría hablar que en esta zona es donde aparecen las diferencias de verdad, ¿sí? Y una cuestión importante a tener en cuenta, y esto grábenselo, es que a partir del punto D para adelante, las fórmulas que vamos a ver ahora no me sirven. Si del punto de D, o sea, todo lo que sería de acá para allá, no me van a servir esa fórmula. Y eso se debe a que van a ver que no interviene el diámetro, y yo acá necesito medir el diámetro. Aparecen otras fórmulas más complejas, que no escapan al alcance de la materia, normalmente basadas en algún factor de corrección, digamos, ¿no? Muchas veces empírico y otras veces propuesto en forma matemática. Pero eso no lo vamos a ver. Sí, decime. En el caso de que, por ejemplo, queramos elegir
un material para hacer algo, digamos, y tengamos que medir, o sea, hacemos el ensayo de una probeta y vemos, nosotros necesitamos que trabaje elásticamente. ¿Hasta qué punto podemos considerar que ese material va a trabajar elásticamente bien, digamos? ¿Hay algún coeficiente de seguridad, algo como para poder decirlo? Sí, a ver, son dos preguntas, digamos. Sí, o sea, vas a trabajar hasta el límite de proporcionalidad, básicamente. Eso ahí te vas a asegurar que estás en el rango elástico sí o sí, y además vas a dimensionar tu material, tu pieza mecánica o lo que sea. En este caso es fácil poner una pieza mecánica de ejemplo. La vas a dimensionar de acuerdo a esa tensión elástica. Es decir, que ¿qué vas a hacer? O sea, vas a tener que hacer una pieza más grande si querés que resista más, básicamente. Hay otras formas, ya vamos a ir viendo a lo largo de la materia, otras formas de mejorar el material. No vamos a charlar hoy de eso, pero básicamente ahora hablemos de las dimensiones. ¿Está bien? O cambio de material. Esa es otra opción que tengo. Exacto. Entonces, entonces me voy a asegurar trabajar hasta el límite de proporcionalidad o hasta, bueno, vamos a dejar ahí hasta el límite de proporcionalidad y voy a poder usar perfectamente estas ecuaciones. Si necesito mejorar, supónganse que necesitan hacer un auto más rápido, una bicicleta más liviana, etcétera, bueno, ahí ya tengo que dejar de trabajar con estas cosas simples y tengo que empezar a ajustar el lápiz en el diseño en general. Cambio de material, cambio los espesores, o sea, hay un montón de cosas para hacer, para jugar. Bueno, entonces acá lo que se ha hecho es graficar, o sea, ahora es cómo vamos a obtener la tensión real a partir de la convencional, y para eso vamos a desarrollar ciertas fórmulas. Fíjense una cuestión que es bien importante acá. Bueno, acá no tengo tengo un comportamiento de tensión de formación convencional en el cual no tengo justamente una zona de fluencia. Podría ser, por ejemplo, no sé, un aluminio, un acero de alta resistencia. Y acá tengo el diagrama, lo que sería el diagrama real. Entonces, en ese diagrama, en ese diagrama, fíjense, acá está graficado intencionalmente, por ejemplo, este punto se corresponde con este punto se corresponde con este punto, este con este y ese con ese. A ver, esto es un ejemplo, este es el que más claro, que este punto se corresponde con ese, indicando que no es que yo, o sea, lo que hago es, digamos, por ejemplo, este punto, o sea, no es que trace una recta y ya está. O sea, para este nivel de deformación en el diagrama convencional, si yo saco las cuentas, voy a obtener este punto en el diagrama real. ¿Está bien? Entonces eso es importante entenderlo. Entonces, para obtener, son muy sencillos los pasos matemáticos que hay que hacer. Básicamente partimos de la definición de tensión real, es decir, carga sobre superficie. ¿Sí? Luego partimos, o sea, o el área de la sección real. Luego partimos directamente de, vamos a decir que hasta la zona podemos considerar, porque de hecho es donde vamos a trabajar, hasta la zona de justamente de deformaciones plásticas homogéneas uniformes, que era hasta acá, hasta justo donde aparecía el cuello, hasta justo antes que aparezca el cuello. Puedo considerar que el volumen es constante, ¿sí? Por el cambio de dimensión es muy pequeño, entonces digo que S0, que era el área original, por L0 es igual al área, la longitud original, es igual al área real o instantánea por la longitud real, es decir, ¿sí? Entonces de ahí despejo el área, lo que sería el área real, y la reemplazo, esta ecuación, la voy a reemplazar, o sea, tomo estas dos ecuaciones, tomo esta ecuación, y las reemplazo acá, ¿sí? Luego me doy cuenta que todo esto que está acá es
lo que sería la tensión convencional, entonces me queda que sigma real es tensión convencional por L sobre L0. Entonces, lo que ahora voy a hacer es tratar de reemplazar esta expresión de L sobre L0 por la deformación directamente. ¿Sí? Entonces, para ello, lo que hago es la definición de deformación ingenieril, ¿sí? Hacíamos que era delta L, o sea, L menos L0 sobre L0, esto es lo mismo que es igual a esta expresión, y entonces despejo directamente L sobre L0, que me queda 1 más epsilon, que es la deformación convencional, y obtengo que la deformación real es igual a la tensión convencional por 1 más la deformación convencional. O sea, básicamente, para que ustedes distingan, esto es convencional o ingenieril, esto es convencional o ingenieril, y esto es real. En forma similar, yo podría obtener lo que sería las deformaciones, ¿sí? Reales. Entonces, vamos de nuevo ahora. Una cuestión importante. A ver, vamos para... Fíjense que la expresión queda... Vamos a la anterior. En esta expresión, fíjense que en ningún lado... Fíjense cómo defino la deformación, cómo estoy definiendo la deformación convencional. En ningún lado interviene el diámetro. Entonces, eso es lo que yo les decía hace ratito, que por lo cual yo no puedo usar estas expresiones más allá del punto D. Bueno, en forma análoga, voy a trabajar con lo que sería la deformación real, una deformación instantánea o infinitesimal, la voy a definir como un diferencial de L sobre L, ¿sí? Y necesito saberlo a lo largo de toda la curva, entonces voy a integrar entre L0 y L, y bueno, obtengo que la deformación real es el logaritmo natural de L sobre L0. Ya ahora lo que hago es básicamente relacionar las dos deformaciones. Esta era la convencional, que ya la vimos, la habíamos despejado de esta forma. Esta es la expresión, voy muy rápido, es muy sencillo. Tenemos la expresión de la real, la reemplazo en la anterior, y me va a quedar que la deformación real en función de la deformación real en función de la deformación convencional. ¿Sí? Otra vez, en ningún lado aparece el diámetro. En ningún lado interviene el diámetro. Entonces no puedo usarlo más allá de esa zona. Bueno, yo acá, esta es una simulación que hice en su momento, usando elementos finitos, y que esto acá hablo justamente, esto es para acá una pregunta, justamente está la pregunta que me hacían hace rato. Fíjense que dice que el procedimiento, o sea, básicamente alcanzo la carga máxima y ya obtengo la fractura, ¿sí? Entonces no voy a tener todo este proceso de estricción. En el caso de una probeta cilíndrico circular, fíjense cómo me está disminuyendo el diámetro, y eso sería una simulación de cómo disminuye el diámetro hasta alcanzar justo el punto antes de la fractura. Bueno, eso se pueden realizar experimentos numéricos. Básicamente, ustedes que ya a esta altura hicieron cálculo numérico, lo que se hace es combinar cuestiones informáticas, cuestiones de cálculo numérico, o algunas herramientas de cálculo numérico, y de ciencia de los materiales. Entonces uno podría simular cómo son todas, si ustedes hace rato me preguntaban cómo era adentro, cómo eran las tensiones en los distintos puntos. Bueno, uno puede simular todo eso y estudiar qué está pasando adentro de la probeta. ¿Profe? Sí. Una consulta. La parte donde decimos que el volumen es constante, ¿es porque la densidad también es constante? Entonces, es que la densidad no te va a cambiar. Pero en la parte donde las deformaciones ya no son con volumen constante, ahí no habría una diferencia de densidad en el cuello con respecto al resto. Depende cómo estés tomando el volumen. Sí. Claro. Y siempre estamos hablando
a nivel, a nivel continuo. Cuando hablo a nivel continuo, por eso hay que diferenciar qué estoy mirando. Cuando hablo a nivel continuo, hablo de que no estoy... lo que estamos hablando ahora no estamos haciendo ninguna implicancia de qué pasa a nivel atómico. Bien. ¿Está bien? Entonces, Sí. a nivel continuo se comporta justamente como... Se comporta como un... Como si fuera un algo que no distingo entre átomos. Ok. A ver, estoy tratando de... un segundo, que estoy tratando de compartirles un video, pero no logro... Ahí está. Desde las simulaciones. Acá lo que me está haciendo es mostrarme, bueno, justo no, a ver si puedo abrir el otro. A lo mejor tampoco lo voy a poder abrir. Bueno, justo tuvimos la mala suerte que no me funcionan los videos, pero básicamente voy a ver si enseguida logro, para no perder más tiempo, es básicamente la simulación esta que teníamos acá, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta ahora hemos hablado todo de probetas circulares, pero perfectamente podría ser una probeta rectangular, y eso les quería mencionar. Bueno, acá sería justo, o sea, cuando tengo la barra sin deformarse, y después acá es cuando ya se deformó y está muy cerca de la fractura. Acá estoy graficando básicamente deformaciones, y puedo ver que está todo concentrado mayormente. El rojo, o sea, lo que sería el azul indica menores deformaciones, lo que sería el rojo indica mayores deformaciones, y fíjense que se concentra, se localiza, sería la palabra adecuada, en la zona central de la probeta. ¿Qué pasa si ahora yo tengo, pero a ver, la probeta puede ser, justamente iba a hablar de los formatos de la probeta puede ser cilíndrica, pero también puede ser rectangular. Y acuérdense que tienen probetas asociadas a lo que sería, por ejemplo, un ensayo de laboratorio, ¿sí? O probetas tecnológicas e industriales sacadas de una pieza. Entonces son dos cuestiones distintas, digamos. Una es para caracterizar un material, y las otras es para ver si una pieza va a resistir, o el material de una pieza resistirá o no, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si ahora tuviera la sección rectangular? Bueno, esta es una probeta, fíjense que acá se ve claramente, esto también es otra simulación que alguna vez hice, y fíjense que se ve claramente, esto era un aluminio, ¿sí? Y esto es un acero, creo que era un 1045, si no mal recuerdo, ¿sí? En donde, fíjense cómo otra vez, lo azul oscuro indica menores deformaciones, y lo rojo indica mayores deformaciones, las máximas. Entonces, fíjense que acá sí se puede ver perfectamente cómo se está localizada las deformaciones en la zona central del cuello. Bueno, entonces, resumiendo lo que sería el diagrama real, va a ser que la tensión de rotura, ¿cómo la vamos a calcular? Y bueno, como la carga de rotura sobre la sección final. Bueno, estas aclaraciones ya las hemos hecho, dijimos de dónde era válido el diagrama real, y básicamente, esto no lo habíamos mencionado, que es, digamos, la diferencia entre diagrama real y convencional va a ser menor, ¿sí? A medida que aumente la fragilidad si estamos hablando de un metal, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar, o sea, nosotros hablamos de tensiones normales, pero vamos a hablar que justamente a nivel atómico, ahora hace ratito hablamos todo a nivel macro, es decir, a nivel continuo. ¿Qué pasa si ahora vemos un poco qué pasa en los átomos? Bueno, ¿y qué pasa a nivel estructural? Con la ingeniera Frete habían visto, estructural me refiero a la estructura cristalina, ¿no? Habían visto que hay distintas estructuras cristalinas. Es más, ¿cuáles se acuerdan haber visto? HCP, Claro, tal cual. Entonces, obviamente, si ahora uno deja de mirar el exterior y empieza a mirar a nivel atómico,
va a poder observar perfectamente que no todos los materiales se van a comportar iguales y va a depender justamente de cómo son los cristales. Va a tener que ver a qué material está asociado. Por ejemplo, si yo tengo un zinc, tendré un HCP. Bueno, podríamos nombrar muchos más. O si voy a tener una FCC, o si voy a tener una BCC, etc. Entonces ahora sí tengo que tener en cuenta, básicamente, a ver, las deformaciones. Vamos a ver acá. Entonces ahora si yo miro las deformaciones a nivel atómico, vamos a ver que aparecen tensiones tangenciales y vamos a ver cuándo. Por ejemplo, centrémonos ahora en la fractura de un material dúctil. Habíamos hablado que teníamos un estado triaxial de tensiones, y si uno, es más, ustedes algo pudieron observar hace ratito. A ver, yo quiero ir acá, me voy a adelantar un poco. Fíjense que cuando se fractura, acá es un caso bastante extremo, pero fíjense que se produce una fractura en donde acá tiene una pequeña inclinación y esto hace como un cono. Esto es lo que se llama justamente una fractura, es una fractura típica de un material dúctil que se llama, o sea, ese tipo de fractura, copa y cono. Una cuestión que voy a mencionar, bueno, recuerden, a ver, uno en las slides pone cosas o agrega cosas para explicar mejor cuestiones que por ahí están en los apuntes. Entonces, recuerden estudiar de los apuntes, estudiar de libro y estudiar con las slides también, ver qué se puso en las slides, digamos, también que aparecen figuras y cosas que por ahí no aparecen, no están en los apuntes, pero sí, por supuesto, se explican en clase. Entonces, acá está bien exacto. Sí. ¿Qué libro es? El que... Este no estoy hablando, no estoy mencionando ningún libro en particular, solo lo único que estaba diciendo que se acuerden de estudiar no solo los apuntes, sino que estudien de libros, ¿sí? Y que también usen las slides para estudiar, ¿sí? O sea, son como 3 fuentes donde tienen que ir complementando, a eso me refería. Gracias, profe. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, esto era justamente, habíamos visto lo que era el acuellamiento, habíamos dicho que aparecía un estado triaxial de tensiones, y bueno, y una cuestión importante a entender o a considerar es que las máximas tensiones cortantes, acá estamos hablando un poco particularmente de aceros, en los no ferrosos que más adelante veremos, por ejemplo, en aluminio, bueno, estos ángulos pueden cambiar, pero básicamente tendremos máximas tensiones cortantes a 45 y 135 grados. Es decir, fíjense que la fractura vamos a tener una zona casi horizontal y una zona a 45 grados. Ya el otro día hablaron de lo que serían los sistemas de deslizamiento, pero vamos a volver a mencionarlo. Yo no me voy a meter tanto con detalle en la plasticidad que pasa, digamos, a nivel atómico, porque en las próximas clases hay que explicarles justamente, o hay que contarles cómo es a nivel atómico el movimiento de cuando yo aplico una carga, por ejemplo. Entonces, es como que ahora nos faltan herramientas para poder explicar más detalladamente, y bueno, en su momento lo vamos a explicar. Fíjense que esa parte de 45 grados es esta zona que aparece acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esto siempre se olvidan y en los finales nunca, o sea, no son capaces muchas veces de contar todos estos pasos. Entonces, es importante que se acuerden porque les explique cómo rompe una probeta. Y básicamente el mecanismo de rotura es por coalescencia en un material dúctil. Entonces, acá puede verse que aparece la estricción inicial. Habíamos dicho que las tensiones normales en sentido longitudinal, recuerden acá, vamos acá. Es más, acá se ve perfectamente, por las deformaciones son mayores. Acuérdense que habíamos dicho que eran máximas en la zona central, ese sigma z.
Bueno, a medida que sigue aumentando la tensión, me van a aparecer pequeñas cavidades, ¿sí? Fíjense que en realidad son muy pequeñitas. Sigue aumentando la carga, como las tensiones siguen siendo mayores en esta zona, empieza a unirse, hay coalescencia, de hecho el mecanismo básico es por coalescencia, y que me va a conducir a la fractura, es decir, se une, se transforma en una grieta, se propaga esa grieta, y básicamente se produce el corte o el cizallamiento a un ángulo de 45 grados. ¿Está bien? Y eso justamente tiene que ver con los planos de deslizamiento, con los sistemas de deslizamiento del material dúctil. Bueno, acá fíjense, en esta imagen obtenida por microscopía electrónica, vean cómo las cavidades que se forman justamente, fíjense que son prácticamente equiaxiales. Bueno, esas son justamente las cavidades que mencionábamos, que me van a llevar a la fractura. Fíjense que son microhuecos, ¿no? Dos microhuecos. Bueno, después yo les dije que, bueno, pongamos algunos ejemplos, esto lo pueden ver después con mayor detalle tranquilos, pero por ejemplo, ya algo hemos mencionado del cuello, entonces ahora vamos a hablar de la fractura, básicamente cuando dijimos que si el acero aumentaba su resistencia, disminuía la estricción, entonces, por supuesto, la característica de lo que sería copa cono, la fractura tipo cono, va a tender a ir desapareciendo hasta la transición de un frágil, ¿no? Bueno, acá está con mayor detalle, por ejemplo, los aceros resistentes tienen secciones transversales con una estructura sedosa y rebabas, ¿sí? Que eso lo van a ver mejor en un dibujo. Bueno, los ferrosos ya les mencioné que no necesariamente tengo a 45 grados las tensiones tangenciales máximas. Y antes de ir a ver, fíjense, acá tendríamos... Sí. Disculpe, le pregunto una cosa. La resistencia y la ductilidad, digamos, en todos los materiales son inversamente, no sé si son inversamente proporcionales, pero si uno aumenta, el otro disminuye siempre, No, digamos, en todos los materiales, ¿o no? A ver, es demasiado amplia la pregunta, ¿sí? Vamos a acotarlo. Vos podrías tener, en general, tener mucha resistencia está asociado a tener, que no quiere decir que sea frágil. Tenés una menor capacidad de formación o de absorber energía, como sería justamente la tenacidad, hasta fracturarse. ¿Sí? Normalmente tiene un comportamiento con menor capacidad de formación donde tengas mayor resistencia. Si vos lográs una buena resistencia con una gran capacidad de formación, bueno, estás ante un material que se puede destacar. ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto, gracias. De hecho, ya en su momento veremos algunos materiales en particular que se modifican, por ejemplo, con nanocompuestos para hacer un nanocomposite para modificar esas propiedades, obtener una gran resistencia con capacidades de deformación. Digamos. Pero, digamos, en el rango medio, digamos, mayor capacidad de deformación. A ver, son dos propiedades distintas. Que van asociadas muchas veces, sí, pero son dos propiedades distintas. Bien, perfecto. Bueno. Gracias, profe. De nada. Bueno, fíjense que acá yo les he puesto... ¿Consulta? Sí. Tal vez ya lo dijo, y le pido perdón si lo dijo, pero... los esfuerzos tangenciales... Los esfuerzos tangenciales aparecen una vez que llegamos al punto D en el gráfico, ¿no? Que llegamos a la tensión máxima, ¿correcto? ¿De qué gráfico me estás hablando? ¿De este gráfico me estás hablando? El de arriba, el que hablamos al principio, justo cuando hablaba la fractura normal o convencional y la real. Este gráfico. Ajá, los efectos, las tensiones tangenciales aparecen acá, una vez pasado la tensión máxima. Acá, este. Ahí. No, acá no tenés tensiones tangenciales, son despreciables las tensiones tangenciales. El de abajo, perdón, el de abajo. Acá no tenés tensiones tangenciales tampoco, tenés todas tensiones normales. Ok, pues el diapositivo dice que hay tensiones tangenciales que provocan deslizamiento permanente. Ah, eso es otra cosa. ¿A partir de qué punto comienza eso?
No, bueno, eso es otra cosa, está bien, eso estás hablando a nivel atómico, cómo se está produciendo la deformación plástica, y sí, ahí van a aparecer tensiones tangenciales, porque de hecho vas a tener los sistemas de deslizamiento. Entonces, Claro. a nivel deslizamiento, sí vas a tener rotura en planos, justamente, esos cambios de, digamos, de esas rupturas de enlaces se van a producir por tensiones tangenciales. Pero otra cosa es lo que le está pasando globalmente a la probeta. Y otra cosa es que yo esté mirando un átomo para romper un enlace. Son dos cosas distintas. Bien, perfecto. O sea, este diagrama de ninguna manera te está midiendo, o este estado, de ninguna manera te está midiendo qué pasa a nivel atómico. Son dos escalas distintas. Perfecto. Uno es globalmente continuo y el otro miro el átomo y veo cómo se produce en el átomo. Al momento de la fractura, en este caso, al momento de la fractura, sí te van a aparecer tensiones tangenciales. Y esas tensiones tangenciales, que es esta zona, cuando se empieza a fracturar, es decir, hasta acá tenés tensiones normales, acá tenés tensiones normales, normales, y recién cuando te aparece eso, ahí aparece las tensiones tangenciales a 45 grados. Buenísimo. Bien, eso no comprendía cuándo aparecían, pero perfecto. Ahora, ¿te lo entendiste? Profe, Ahora sí. Sí. ¿y la grieta, la dirección en la que se propaga la grieta va a ser a 45 grados? ¿O hay alguna manera de predecirla? Es a 45 grados, pero ojo, Es a 45. Es a 45 grados porque hay una forma de mostrarlo, sacar una cuenta. Ustedes están viendo, o sea, están cursando la resistencia justamente, van a ver que las tensiones máximas se producen, las tensiones tangenciales máximas se producen, en este caso, a 45 grados. Y eso también tiene que ver con los sistemas de deslizamiento. Si yo ahora voy, bueno, justamente en un no ferroso, bueno, eso puede variar, no es exacto, hay variaciones entre 45 y 55. Y no todos los materiales, o sea, si me hablan, a ver, de ponerles algún ejemplo de otro tipo de materiales, no quiero adelantarme, digamos, en otro tipo de materiales no necesariamente va a ser a 45, o a 50 grados, lo que sea. ¿Está bien? Eso depende justamente de cómo es la estructura cristalina del material. Bueno, en los rangos digamos, de variabilidad de fracturas, de superficies de fractura o de secciones que cómo se fractura, bueno, tienen todos estos que están acá, ¿sí? Desde donde el F es lo que hemos estado viendo, sería el caso extremo, y en el otro caso tendríamos la fractura frágil, ¿sí? Acá ustedes, perdón, acá está el extremo está acá, ¿sí? Acá sería el copa y cono, acá fractura frágil, y yo lo que quería mostrarles, por eso me equivoqué, sí, está claro, ¿no? Esto copa y cono y esto fractura frágil. Estos son los dos casos extremos. En este caso yo les hablé de nervaduras hace ratito. Bueno, fíjense cómo acá aparecen justamente en el caso de lo que serían como pequeñas nervaduras. ¿Sí? Entonces, caso dúctil extremo, caso frágil extremo, y bueno, después acá están todas las transiciones, digamos, ¿no? Dependiendo si a medida que va aumentando la resistencia de un acero, por ejemplo, etc. Bueno, y lo que por ahí se estudia con menos detalle y que es igual de importante, es cómo es la fractura de un material frágil. Y acá la diferencia que ya no es por coalescencia, sino que acá la fractura se produce por decohesión. Entonces, fíjense cómo justamente, ya vamos a ver el mecanismo, todos estos pasos, pero básicamente fíjense que acá justamente hay una gran resistencia a deformarse el material, ¿sí? Por supuesto, ni voy a hablar de grandes deformaciones, muchas veces ni siquiera voy a alcanzar a entrar, o sea, apenas entro en deformaciones plásticas se rompe, y fíjense que acá no aparece ningún estado triaxial, fíjense que aparece un estado solo normal de tracción uniaxial, no aparece ningún estado triaxial de tensiones. Bueno, acá hay un ejemplo de una fundición de hierro, ¿sí? Y fíjense que cómo se denotan los granos, ¿sí? En este caso tengo una sección justamente donde uno puede ver que son, o sea, se ven bien, o sea, los granos son gruesos, ¿no?
Y bueno, dependiendo, digamos, de qué tipo de fundición sea, va a ser el color, pero es muy Profe, característico. entonces la dirección es aleatoria, la dirección en la que se va a partir, digamos. No, no es aleatoria, se rompe normal. Se rompe normal. Y esa rotura normal tiene que ver otra vez con los planos de deslizamiento. Muchos materiales HCP rompen de esta forma, ¿sí? Y eso es porque tengo muy pocos planos de deslizamiento, o muy pocos sistemas de deslizamiento, hablaría de sistemas. ¿Está bien? Entonces, fíjate cómo es voy a dar otra vez a la imagen, fíjate cómo es este tipo de fractura, y fíjense cómo es este tipo de fractura. Está bien normal, ¿no? Por supuesto, ahí en el momento de romperse, o sea, ya les dije, teníamos los casos intermedios, acá teníamos todos estos casos, también todos los casos intermedios. O sea, la respuesta es depende de qué tan frágil sea. Pero lo importante es que no se rompe, como acá, que se van haciendo esos micro huecos, sino que acá se arranca o se rompe en forma simultánea. Y esto tiene esa explicación por lo que vamos a ver ahora. A ver, una de las teorías que explica justamente la rotura o la fractura frágil dice que, a ver, acá acá necesito una herramienta digamos, de qué está pasando a nivel atómico. Supongamos por ahora, vamos a hablar que en las dislocaciones me está faltando una línea de átomos, ¿sí? Entonces los materiales, si uno los ve a nivel atómico, bueno, tienen imperfecciones, no son perfectos. En general no son perfectos. Podría obtener por laboratorio, sí, uno prácticamente perfecto, pero en general en la naturaleza están en forma imperfecta. Entonces, si le falta por ejemplo, una línea de átomos, después vamos a verlo con mayor detalle, bueno, vamos a hablar de una dislocación. Entonces, básicamente esos defectos lineales se pueden mover. Entonces, al hacer fuerza, al estar aplicando una carga, estoy tratando de explicarlo sin hablar de imperfecciones cristalinas, o lo mínimo posible. Entonces, al aplicarle carga, esos defectos lineales pueden movilizarse. ¿Y eso cómo va a ser? Y se rompen enlaces y se crean otros nuevos. Entonces se va a mover, ¿sí? Básicamente, esas dislocaciones o esos defectos lineales se van a ir acumulando sobre los planos de deslizamiento. Así se van a encontrar con obstáculos, ¿sí? Por ejemplo, otras imperfecciones, impurezas, etcétera, que no le van a permitir el libre movimiento de esas dislocaciones. Entonces, básicamente, lo que se dice es que ese esfuerzo de corte se va a empezar digamos, se va a acumular, ¿sí? Justo donde están esas dislocaciones, porque las dislocaciones no se pueden mover, y entonces hablamos de esfuerzo cortante acá, porque dijimos hace ratito que a nivel atómico estábamos rompiendo enlaces y eran esfuerzos cortantes, ¿sí? Se van a hacer a lo largo de toda esa subsección central, por ejemplo, todas microfisuras y van a romper en forma abrupta, ¿sí? Básicamente por una acumulación de energía. La estructura o la rotura típica es a través de, si uno pudiera observar los granos del material sin ver a nivel atómico, sería una escala intermedia, me aparecen los granos. Es decir, cada grano de estos, yo no recuerdo si ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, pero básicamente todos estos granos tienen estructuras cristalinas en direcciones diferentes, y eso es lo que me distingue un grano de otro. Y básicamente van a romper a través de, digamos, de los bordes de los granos, ¿sí? Si yo tuviera digamos, o sea, por algún motivo esas superficies no fueran, vamos a ver por qué, no fueran lo suficientemente fuertes, bueno, otro caso que se podría producir es una fractura intergranular, es decir, va atravesando entre medio de los granos. Pero lo típico es esto, ¿no? La granular.
Bueno, acá hay un par de ejemplos. ¿De qué depende esa diferencia, profe? Bueno, por ejemplo, de que si tenés imperfecciones o si tenés a ver, hay una parte que no hemos entrado todavía que tiene que ver con la solidificación y cómo, acá otra vez me faltan herramientas que no quiero nombrar, digamos, todavía, pero tiene que ver en que cómo se ha solidificado ese material, básicamente. Es decir, si yo lo veo a nivel grano o a nivel fase, en realidad, si esa fase forma láminas, etcétera, ¿está bien? No suponete, en que tengas una solidificación en forma de láminas en cierta zona, te puede conducir a que tengas fragilidad entre los granos, por ejemplo. Bien. Y ya todo esto lo vamos a ir dilucidando a lo largo de la materia, digamos, ¿no? Bueno, ¿lo entendieron más o menos? Sí, sí, profe. Profe, en el caso de que tuviéramos un material monocristalino, ahí no habría granos, ¿o no? ¿Cómo Claro. se rompería ahí? ¿Cómo se? ¿Cómo se fracturaría el material ahí, en ese caso? A ver, la fractura se te va a fracturar o sea, en realidad ahí las microfisuras se te van a formar igual. La diferencia es que los bordes de grano acá, o sea, los bordes de granos te van a hacer un obstáculo para que eso se siga propagando, ese efecto lineal, esa dislocación. Pero si no, o sea, se va a mover dentro de ese monocristalino hasta llegar al borde. Y ahí también se te van a ir produciendo microfisuras, pues no se pueden mover y se va a romper abruptamente. Ah, bien, bien, perfecto, profe. Sí. La gran diferencia es que justamente en uno rompe en un caso de dislocaciones, que sería el caso dúctil, se te va a fracturar por coalescencia y en el caso frágil por decohesión. Es así como si se arrancara, o sea, no es un arrancamiento, en realidad es un desprendimiento simultáneo. Eso sería la palabra. Bueno, con esto hemos terminado de ver lo que sería fractura. Yo no sé, Ana María, si quiere, creo que quería dar algo. Hola. Hola, a ver si Sí, por mí... hola, ¿qué tal, Hola. Claudio? Sí, bueno, ya que son 2 horas nada más, buenas tardes para todos. Yo necesitaría que me ayudaras un poquito, Claudio, con el tema de la pantalla. Bueno. Voy a compartir pantalla para ver un ensayo más, aunque sea en el tiempito que nos queda, porque sé que a las 4 se van algunos a otras clases ya. Entonces, lo que te pediría, Claudio, que me des alguna indicación por si se ve bien la pantalla. Bueno. Es eso, nada más. Voy a tratar si... un segundo nada más, a ver si puedo poner el video ese que me quedé con ganas de mostrarle a los chicos. Ah, bueno. No, entonces está bien. Es un segundo nada más, un segundo. Sí. A ver, que la estoy buscando por otro lado. A ver si lo puedo hacer andar, no sé por qué. Ahí bien. Ah, está buenísimo. A ver, voy. Está muy lindo eso. A ver, quiero ver si encuentro el video. A ver, acá está. Ahí apareció el... A ver. Ahí está. No sé por qué no, bueno. ¿Lo tenés que bajar de YouTube? No, lo tengo, ¿cómo que se llama? Ya lo tenés bajado. Sí, lo tengo bajado en una carpeta. No, y no es de YouTube, sí. Es mío. Lo hice yo. Ah, es tuyo. Pero no sé por qué no me andan, bueno, es una lástima. Profe, ¿y algún otro reproductor de video no tiene? Yo a veces hago clic derecho cuando me pasa eso y me sale el VLC. Sí, eso tiene. No me acuerdo si en esta máquina no tengo el VLC. ¿no? Creo que no, pero me fijo. Puede ser que sí, que es verdad que con VLC
Sí, no, sí lo tenía instalado VLC acá, no me acordaba. Pasa, ese es el problema de trabajar en varias máquinas distintas, que después... Ahí, a ver, ahí. No, se ve que está... Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, a ver, vamos a nuevo. Ahí está. Ahí La lo estoy viendo, pantalla. lo que pasa es que no veo toda la pantalla, no sé por Ahí qué. va, ahora Sí, ahí la pongo. ahí va. Tratando de arrancarlo de nuevo. A ver, esperen un segundo. Disculpen estas demoras, pero bueno. Ahí, ahora sí. Ahí creo que vamos a andar. Bien, ahí se vio, ¿cierto? Ahí va, ahora vamos de nuevo. Ahí está. Fíjense cómo se concentró en la zona central, ¿no? Concentró la deformación en la zona central. ¿Sí? ¿Pudieron verlo? Sí, sí, se vio bien. Y profe. Menos mal. Entonces, Profe, ¿lo puedes repetir? ahí va. Justo estaba viendo. Te lo muestro con otro. Con otro, no, ahí ese no, justamente no era lo que quería abrir. Vamos ahora con el rectangular. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Cómo se produce? Sí, sí, se vio. Bueno, a ver, había uno de los chicos que estaba pidiendo. Me debo a mi público. Ahí quieren ver, ahí les muestro cómo es la simulación. Ahí está. Ahí está. Bueno, esos son, o sea, a ver, no son animaciones, sino que son simulaciones. La diferencia es que esto se está mostrando, digamos, cómo lo que uno está mostrando es que se van aplicando ciertas tensiones, se van aplicando ciertas tensiones y uno ve cómo se va deformando y el campo de deformaciones que van obteniendo, ¿está bien? Eso es lo que estaríamos haciendo. O sea, no es un dibujo, sino que son deformaciones que van evolucionando a medida que voy aplicando la carga. Profe, una pregunta. ¿Esas animaciones con qué programa se hace? ¿Con Octave o no? No. Ese en particularmente está hecho con, yo lo hice cuando hice mi tesis de doctorado, hice ese código y lo hice, o sea, está hecho con eso. Pero hay programas comerciales con lo cual podrías, por ejemplo, ANSYS, que son programas de cálculo de elementos finitos, con los cuales vos podrías simular eso. Digamos. Gracias. Por ahí, o sea, no, o sea, justamente, es más, ese caso son casos tridimensionales, entonces necesitas elementos finitos 3D, pero por tener en cuenta podrías simularlo. Digamos. ¿Sí? Claudio, comparto, Sí. entonces. Bueno, ahí apago mi cámara. Avísame si se ve bien. Bueno. Sí, perfecto.
Profe, ¿y esas animaciones solamente se pueden hacer de tracción o también se pueden hacer de corte De lo que o quieras. compresión? No, de lo que quieras. Ujú. Bueno, estoy tratando de ver dónde está el chat. Ah, acá está. Acá están los participantes. Tenemos 107 alumnos ahora. Bueno, lo que no sé es que tendríamos que ponernos de acuerdo si quieren usar los horarios de consulta de 4 a 5, de 5 a 6, si lo vamos a hacer por el aula abierta o lo vamos a seguir por esto. Eso es lo que no nos hemos puesto de acuerdo. Me parece que por aula abierta está bien, así ya. Tendríamos que volver al aula abierta. Ah, Sí, bueno, sí, bueno. bueno, va, a ver, o si están, ya usted siento que ustedes continúan ahora, no me acordaba. Como quieran, se pueden quedar acá, me parece. Yo sí, más Lo tarde que entro pasa es por que aula abierta. puede haber algún alumno de otro año. Ah, está bien, que- no sé si va a poder esa es entrar. la situación, claro. Bien, Compañero, entonces aula. yo tengo un compañero que se va a cursar otra materia ahora, así que no podría. Sí, la mayoría están así. Sí. Sí, no van a poder entonces tener consulta los que van a cursar otra materia. Eso es lo que yo me estaba fijando. Vamos a tener que ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, después lo vemos. Bueno, yo quería continuar con un ensayo muy simple, porque me he atrasado un poco las clases, estoy un poco atrasada como siempre. Ya les di tracción, les he dado compresión, también comencé elasticidad y plasticidad, que por supuesto lo completó muy bien el doctor Careglio y dio todo lo necesario, fracturas de tracción y todo lo que dio, muy, muy interesante. Y yo a ustedes les debo el ensayo de fatiga, el ensayo de dureza, que suponemos que tenemos hasta las 16, así que yo agregaría ensayo de fatiga y de dureza, son ensayos muy largos, que me gustaría comentarles algo del ensayo de impacto, ensayo de choque. ¿Ustedes están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se escucha bien, ¿no es cierto? Se escucha bien. Bueno, muy bien. Bueno, con respecto al ensayo de impacto, nos encontramos con uno de los ensayos dinámicos, porque hasta el momento habíamos visto ensayos estáticos, donde la carga se aplica lenta y gradualmente o progresivamente con velocidad constante. Dentro de los ensayos dinámicos teníamos dos, el de impacto o choque, que es este, donde tenemos la aplicación de una carga instantánea. El material rompe bajo la acción de una carga instantánea porque rompe de un solo golpe de un martillo pendular sobre la probeta, la masa de un martillo pendular sobre la probeta. Pues eso es, y como se considera que la velocidad de ensayo es alta, entonces decimos es un ensayo dinámico. Otro de los ensayos dinámicos que vamos a considerar está el ensayo de fatiga, donde hay un estado cíclico de tensiones. Bueno, entonces, en el ensayo de impacto, entonces ustedes recuerdan, ustedes van a tener un péndulo donde ustedes ya lo van a ver bien con Marcelo del Popolo en la hora de práctica. Pero en general, ustedes van a tener una base robusta, que se dice. Una base robusta con un bastidor, en realidad sería un yunque que tiene la probeta, un bastidor y un brazo de palanca. En realidad sería un brazo pendular que tiene la masa pendular. Entonces, tenemos una base que es de hormigón, sobre la cual se encuentra montado el equipo para hacer ensayo de impacto, que es de la marca Ibertest, es española. Acá tenemos
un bastidor, y el yunque se dice es donde está la probeta. Y acá hay un brazo pendular donde está la masa del péndulo. La masa del péndulo o el peso se considera como letra G. Total, el valor de la diferencia estaría en la aceleración de la gravedad. La nomenclatura es la que varía. Acá ustedes tienen un dial indicador. Este dial indicador generalmente marca hasta 300. Son 300 kilográmetros. O sea, se mide en la energía gastada en la rotura, puede estar en kilográmetros o en joule. Así que, bueno, la idea es colocar la masa pendular a una cierta altura. Para eso existen unos dispositivos, un brazo que sostiene la masa pendular. Entonces, vamos a marcar respecto de la distancia de la probeta la altura H1. Y cuando rompe la probeta, parte de la energía absorbida es la de la probeta, o sea que la probeta absorbe energía y para romperse. Entonces, el H2 sería la altura de rebote de la masa pendular, va a ser menor que H1. La idea es, a ver si... Lo más importante acá es que, esperen un segundito, a ver si puedo hacer las cosas bien. Sí, creo que lo voy a hacer bien. Bueno, la energía gastada en la rotura se llama E sub 0. E sub 0. Ven que aprendí a escribir. La energía gastada en la rotura es el peso de la masa pendular por H1 menos el peso por H sub 2. Bueno, ¿esto qué significa? Que la energía gastada en la rotura es la diferencia de la energía potencial de la masa pendular, que es G por H1 menos G por H2. Y bueno, y acá hay una serie de cálculos que hay que hacer. Por ejemplo, H1, ¿a qué es igual a H1? Es la diferencia entre esta distancia, si ustedes se van al eje vertical, que pasa por el centro del indicador y por la probeta, por acá, por ahí, ustedes van a tener que esto, bueno, vamos a tratar de deshacer esto porque está desprolijo. Ahí está. Desde acá hasta acá. Entonces vamos a tener que R, como esto vale R, el brazo pendular, hasta la mitad de la masa pendular, entonces esto se llama R, la distancia R. Entonces vamos a decir que H1 es igual a R menos R, que es todo esto, menos este segmento, que va de O hasta A. Este segmento sería R sabiendo que esto, por ejemplo, de acá hasta acá, hay un ángulo que es alfa 1, vamos a tener que es R menos R por el coseno de alfa 1. Así va a pasar con H2. H2, que va de acá hasta acá, es R, el valor total de la longitud del brazo pendular, H2, va a ser R menos R por el coseno de alfa 2. Alfa 2 sería el ángulo entre esta posición instantánea y esta vertical. A esto, acá vamos a trazar esto para que ustedes se ubiquen, esto se va a llamar alfa sub 2. Entonces vamos a hacer lo mismo. H2 es R menos R por coseno de alfa 2. Después hacemos una distribución matemática. Bueno, para hacer esto, acá. Bueno, acá estaría, ¿no es cierto? Bueno, parece que eso queda ahí, así que vamos a ir deshaciendo. E sub 0 es G por H1 menos G por H2. A ver si se deshace todo. Yo quise hacerles algo sobre el gráfico.
Bueno, estas deducciones por ahí no se acuerdan, pero son muy simples. Bueno, entonces ustedes acá tienen lo mismo que acabo de mencionar. Entonces, en resumen, cuando hacen la diferencia, les queda G por R por el coseno de alfa 2 menos el coseno de alfa 1. E sub 0 se llama energía gastada en la rotura del material. Yo lo que quería comentar es que algo muy importante es, y la pregunta de ustedes también, ¿por qué razón un material va a romper de un solo golpe? Sabiendo que la probeta es prismática, que tiene 55 metros como esta, una probeta prismática de 55 milímetros de largo, 10 milímetros de ancho, así que la sección transversal, ustedes fíjense acá, tienen 10 por 10. Se llama sección útil a la sección no ocupada por la entalladura. Entonces tiene 55 milímetros de largo por 10 milímetros de ancho y la sección transversal es 10 por 10. La sección útil acá, si fuese la mitad de la sección transversal, sería 5, en este caso sería 5 por 10. Bueno, las entalladuras de las probetas pueden ser en ojo de cerradura, en U, en B. En B, acá tienen en B, por ejemplo. Y estas pueden ser, hay dos métodos para trabajar acá, el método Charpy y el método ISO. Pero antes de comentarles eso, yo quería decirles que para que un material rompa de un solo golpe, ustedes tienen ahí la probeta, al romper de un solo golpe con la masa pendular, con el impacto de la masa pendular, se tienen que dar ciertas condiciones. O sea que un material dúctil se transforma en frágil para que pueda ser roto o fracturado de un solo golpe por la masa pendular, siempre que cumpla las siguientes condiciones. Creo que acá no están. Primero, hay una entalladura, que es la que les mostré. Puede ser una entalladura en B, en U, en ojo de cerradura. Una entalladura que produce una gran concentración de tensiones. Segundo, una alta velocidad de ensayo. Estamos hablando que de acuerdo a los métodos, el método que tiene más velocidad es el método tipo Charpy. Tiene de 5 a 6 metros por segundo. Y el método ISO tiene de 3 a 4 metros por segundo. Entonces, son velocidades de ensayo altas. Y por otro lado, la temperatura del ensayo. Nosotros podemos variar la temperatura. Si bajamos la temperatura, el comportamiento del material es frágil. ¿Se entendió eso? Sí, chicos, profe. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, porque eso es re importante, porque muchas veces nosotros preguntamos estas cosas. Yo lo que hablo es generalmente lo que luego consultamos, pero trato de explicarles los conceptos y por otro lado las aplicaciones y por otro lado las condiciones del ensayo. Entonces como que es mucho, ¿no? Y más cuando no lo han visto. Pero quédense tranquilos que de a poco lo van a ir incorporando. Sí. La sección útil, perdón que le interrumpa, ¿cómo la definió? Acá está. La sección útil es la sección transversal de la probeta que no está ocupada por la entalladura. ¿Okay? Si vos ves este gráfico, acá en este caso la mitad de la sección transversal no está afectada por la entalladura. Entonces se llama sección útil. ¿Okay? Y en realidad es muy importante la pregunta tuya, porque lo que nosotros podemos, la propiedad que nosotros vamos a definir en un ensayo de impacto de choque es la resiliencia. Nosotros habíamos dicho que la tenacidad era el trabajo realizado, gastado, hasta la rotura del material. Era el área bajo la curva, ¿se acuerdan? Que era la integral de sigma diferencial de L. En el caso de la resiliencia lo habíamos sacado, si vemos el ensayo de tracción, el área bajo el triángulo, bajo la zona elástica, es
es el trabajo realizado hasta el límite elástico que corresponde a la resiliencia del material. La resiliencia es R. Y la resiliencia es, para mostrarles, yo se los Profe, puse y la acá. tenacidad también, ¿no es cierto? Ujú. Sí, No, también. pero hay una diferencia, ¿no? Ya vamos a ver qué diferencia hay. La resiliencia es hasta el límite elástico, la tenacidad es hasta la ruptura, hasta la carga máxima. En este caso, la tenacidad se sintetiza en la resiliencia, porque si un material dúctil se comporta como frágil, la carga máxima que puede soportar no va a pasar el límite elástico, porque si el material se fragiliza para poder ser, para romperse de un solo golpe, el material va a ser frágil, por lo tanto, va a romper casi sin deformación plástica, por lo que la máxima tensión que va a soportar es la tensión al límite elástico. No va a ser la resistencia estática a la tracción, digamos, ni la tensión de rotura. Entonces, la tenacidad se puede resumir o puede pasar a ser resiliencia cuando el material es frágil. ¿Se entendió? Es muy importante eso que le estoy diciendo, porque en la mayoría de la bibliografía hablan de que el ensayo de impacto es para determinar la tenacidad del material. Y en la realidad es la resiliencia, porque la máxima tensión es la del límite elástico. Y la resiliencia es la relación entre lo que acabamos de calcular, que es la energía gastada en la rotura del material, como la diferencia de la energía